tema es bastante corto y también engloba una pequeña parte del tomo 3 de anatomía. Entonces vamos a tomar estas dos partes en una sola, el esqueleto de la pelvis. Lo que siempre hacemos en cada clase es primero mostrar un pantallazo de qué es lo que nosotros vamos a observar. Y acá justamente estamos viendo la pelvis en su conjunto, también llamada una cintura pelviana. Ya hemos visto las características anatómicas del sacro y del coxis. Ahora nos toca ver todas las características anatómicas de los coxales, sus detalles anatómicos y en su conjunto los diferentes estrechos y diferencias que van a existir entre el hombre y la mujer. Pasando prácticamente a la vida embrionaria, nosotros vemos el hueso coxal, ¿no es cierto?, que se va a formar por la unión de tres tipos de huesos. Y estamos viendo acá, ¿no es cierto?, separados. ¿Cuáles serían esos tres tipos de huesos? El ilion, el isquion y el pubis, ¿no es cierto? Prácticamente tomando como una línea media de unión a nivel del acetábulo. Hacen una conjunción y vamos a formar al hueso coxal. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué detalles anatómicos me interesa que ustedes aprendan acá? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué se llama eso? Esta es la cresta ilíaca, ¿no es cierto? Son los emanentes más visibles que pueden ser palpables también en las personas delgadas, ¿no es cierto? Visibles y palpables. Todo lo que vemos acá por fuera. Lo mismo. Cresta ilíaca. ¿Qué es esto? Esta es la espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca anterosuperior es el punto de referencia, sobre todo cuando nosotros vamos a ir a aplicar inyectables, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Los dos dedos, espina ilíaca anterosuperior, y marcamos el lugar del inyectable. Para eso nos sirve la espina ilíaca anterosuperior. En práctica vamos a ver. Encontramos una pequeña escotadura que se puede llamar escotadura ilíaca o también escotadura innominada. Por debajo vemos otra pequeña espina que se va a llamar, si era esta la espina ilíaca anterosuperior, esta va a ser la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Y también tiene otra pequeña escotadura. Si nos vamos para atrás a la parte posterior, también vamos a encontrar una pequeña espina. En este caso es la espina ilíaca posterosuperior. Esto era anterosuperior y esta es la posterosuperior. También vamos a encontrar una pequeña escotadura ilíaca o innominada, y por debajo encontramos a la espina ilíaca posteroinferior, ¿no? Hasta ahí está todo sencillo. Continuamos y vamos a encontrar una gran escotadura. Esta de acá, ¿qué se va a llamar? La escotadura ciática mayor. Ahí está. Encontramos por debajo de esa escotadura otra espinita. En este caso es la espina ciática. Encontramos otra escotadura por debajo de la espina ciática que es bastante corta. ¿Qué se va a llamar? La escotadura ciática menor, ¿no es cierto? Estamos llegando, estamos viendo los detalles más importantes. Tiene detalles también mucho más minuciosos. Aquí encontramos una tuberosidad que ya hemos visto también en práctica. ¿Qué se llama esta tuberosidad? Tuberosidad isquiática. Ahí está. Estamos observando al acetábulo. Estamos observando al agujero obturador. Ahí está. ¿Qué más estamos observando? ¿Qué sería esto? El cuerpo del pubis. Este cuerpo del pubis va a presentar
sus ramas, Rama superior, inferior. ¿no es cierto? Superiores e inferiores. Ahí está. Y esta es la cara que nos va a dar relación con lo que va a ser la sínfisis del pubis mismo, ¿no es cierto? Hasta ahí. Acá, en la cara glútea, miren, vamos a encontrar dos líneas. ¿Qué se va a llamar esto? ¿Y qué se va a llamar esto? Esta es la línea glútea anterior y esta es la línea glútea posterior, que nos va a dividir prácticamente esta región glútea en tres pequeños espacios que nos sirve para inserción de los músculos glúteos. ¿Qué glúteo se va a insertar acá? El glúteo menor. ¿Qué glúteo se va a insertar acá? El glúteo medio. ¿Y qué se va a insertar acá? El glúteo mayor, ¿no es cierto? De esa manera. Ya. Eso es el primer pantallazo que nosotros vemos para aprender a reconocer. Voy a borrar todo. Ahora sí, nos pasamos. Vamos a mencionar justamente de que el sacro, el mismo coxis más los coxales nos van a formar la cintura pelviana o la pelvis en su conjunto, donde vamos a describir dos superficies, una superficie externa y otra superficie interna, y también vamos a describir dos aberturas, una abertura superior y otra abertura inferior. Si hablamos de la superficie externa, significa todo lo que nosotros vamos a ver por fuera, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros estamos observando por fuera alrededor del mismo. ¿Y qué observamos por fuera? Observamos al pubis anteriormente con sus ramas superiores y sus ramas inferiores que nos encuadran al agujero obturador, ¿no es cierto? Lateralmente vamos a observar a la cara glútea que ya les muestro. A ver, vamos a pasar acá. La cara glútea que ya marcamos, ¿no es cierto? Donde se van a insertar los músculos glúteos, como también al mismo acetábulo, a la tuberosidad isquiática y al cuerpo del isquio. Y posteriormente vamos a encontrar a la cara posterior del sacro y la cara posterior del coxis. Toda esa es la superficie externa, todo lo que está por fuera. Hacemos primero esa descripción. Después de hacer esa descripción, aquí está. Vamos a pasar, ¿no es cierto? Miren, estamos volviendo a repetir, ¿no es cierto? Sínfisis del pubis, su rama superior e inferior, agujero obturador y ya en su cara glútea, cuerpo del isquio, tuberosidad isquiática y la cara posterior del sacro y del coxis, superficie externa. Nos vamos a la superficie interna. En este caso vamos a hacer una diferencia. Vamos a dividir en una pelvis mayor y una pelvis menor. La pelvis mayor es llamada pelvis falsa y la pelvis menor es llamada pelvis verdadera, ¿cierto? ¿Por qué la pelvis mayor es llamada pelvis falsa? Mayor tem vejiga y no es órgão reproductor. Porque primero, porque va a alojar prácticamente estructuras de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? No va a alojar estructuras propias de la cavidad pelviana. En cambio, la pelvis menor, que es llamada verdadera, sí va a alojar estructuras propias de la cavidad, ¿no es cierto? Pelviana, ya sea vejiga, ya sea útero, ¿no es cierto? Las trompas en la mujer, los ligamentos anchos, etc., ¿no es cierto? Ahí viene la diferencia. Acá vamos a empezar ya mencionando parte de esta superficie interna, una abertura superior o estrecho superior de la pelvis, por lo cual vamos a tener que dividir y enmarcar justamente todas las estructuras que van a corresponder a esta abertura superior o estrecho superior. ¿Y cómo va a estar formado? Va a estar formado por el promontorio, va a estar formado por el borde anterior de las alas del sacro,
Va a estar formado por la línea arqueada, que es esta de acá, o también llámate así, línea innominada. Va a estar formado por el pecten del pubis, por el pecten, o la línea, en este caso es la línea pectina propiamente, que se va a encontrar a este nivel, y va a estar formado por el labio posterior, ¿no es cierto?, del mismo pubis, y también parte de lo que va a ser la sínfisis púbica. Miren, empezamos a encuadrar y trazamos una línea que no es tan imaginaria porque es una línea bastante visible para nosotros poder mencionar de que estamos en el estrecho superior o la abertura superior de la pelvis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que esté por debajo vamos a llamar pelvis menor, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer la diferencia de los dos también. Acá estamos volviendo a ver, ¿no es cierto? Promontorio, borde anterior de las alas del sacro, línea arqueada o innominada, el pecten y el pubis con la sínfisis de la misma. Ahí está. Entonces, nosotros vamos a decir directamente que la pelvis mayor va a estar formado por esta estructura que es la fosa ilíaca y va a estar formado por las alas del sacro. Si nosotros, agarrando una pelvis, ¿no es cierto?, por la angulación de aproximadamente 60 grados que presenta, vamos a dividir con la mano estas dos estructuras, vamos a delimitar las mismas y vamos a mencionar que todo lo que esté por arriba, contemplando estas fosas y contemplando las alas del sacro, vamos a llamar pelvis mayor. Es justamente donde mencionamos que llegan las estructuras de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos limitar la pelvis menor, todo lo que esté por debajo, en este caso, vamos a decir que va a formar la parte posterior de la sínfisis púbica, ¿no? Vamos a trazar por delante. Todo lo que esté por detrás. Nos dice la cara interna del marco óseo, que está por dentro del agujero obturador, ¿cierto? Y también va a formar esta superficie lisa posterior a los acetábulos y toda la cara anterior de la concavidad del sacro y del coxis. En otras palabras, todo lo que esté por debajo de la línea que hemos trazado de la pelvis mayor y el estrecho superior, vamos a llamar directamente pelvis menor. Ahí está. Y justamente acá en la pelvis menor es donde nosotros vamos a encontrar al estrecho medio. El estrecho superior o abertura superior ya hemos marcado, ¿no es cierto?, que era todo esto. Entonces nos toca marcar al estrecho medio. Y si queremos delimitar el estrecho medio, vamos a tomar como puntos de referencia primera, segunda, tercera, cuarta vértebra sacra, ¿no es cierto? Entre la cuarta y quinta hacemos una línea imaginaria y trazamos a ese nivel esa línea imaginaria. Fíjense acá que vamos a encontrar a las espinas ciáticas, ¿no es cierto? Trazamos esa línea hasta el nivel de las espinas ciáticas mismas, donde va a formar parte un ligamento que es el ligamento sacroespinoso, ¿no es cierto?, que vendría a este nivel, el ligamento sacroespinoso. Y también vamos a poner parte del límite del estrecho medio aquí. La sínfisis púbica en la cara posterior, hablando principalmente del tercio medio o la mitad directamente de la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces trazamos una línea imaginaria a este nivel y encontramos al estrecho medio. Estrecho superior con azul, estrecho medio con rojo. Entonces, si se fijan acá, miren, estamos viendo un gráfico que nos delimita las crestas ilíacas. Una línea nos dice que para arriba es el abdomen, nos está delimitando con estas fosas ilíacas, ¿no es cierto?, la pelvis mayor, y por debajo de la misma la pelvis menor.
Justamente la pelvis mayor dijimos que era la pelvis falsa y esta era la pelvis verdadera. ¿Por qué? Porque vienen estructuras como el colon sigmoides, ¿no es cierto?, que ya forma parte del mismo, y el recto metiéndose a nivel del mismo, y también las asas intestinales, ¿no es cierto?, llegan a esa parte de la pelvis, y a este lado ingresa, sobre todo cuando existe un desarrollo exagerado, el ciego a formar también parte de la pelvis mayor. Si hemos hecho estrecho superior, hemos hecho estrecho medio, nos falta delimitar el estrecho inferior. Si queremos delimitar, vamos a tomar el primer punto de referencia, el extremo inferior del pubis y la sínfisis púbica, ¿no es cierto? Vamos a tomar como referencia el vértice, en este caso, del coxis. Vamos a tomar como referencia, miren, las tuberosidades isquiáticas, ¿no es cierto?, junto con las ramas también del isquio. Y vamos a trazar una línea imaginaria a nivel de estas estructuras mencionadas. Dijimos que en el estrecho medio formaba parte el ligamento sacroespinoso, lo que significa que en el estrecho inferior va a formar parte el ligamento sacrotuberoso. Y es una diferencia que tienen que hacer ustedes. Si les pregunto en su examen microparcial qué ligamento forma el estrecho medio, sacroespinoso. Si les pregunto qué ligamento forma la abertura inferior o estrecho inferior, el ligamento sacrotuberoso. Entonces hemos hecho una delimitación del estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Entonces, viendo estos límites, nosotros vamos a ir ahora a mencionar los diámetros del mismo. En el estrecho superior, miren, trazamos una línea antero-posterior en este caso, ¿no es cierto?, que también se llama promonto suprapubiano. Ya dijimos para qué nos servía el promontorio, ¿no es cierto?, para hacer límites, principalmente hablando de diámetros. Este primer trazado nos va a dar un valor de 11 centímetros. Vamos a ver para qué sirve esto. Vamos a hacer otro trazado, una línea transversa, prácticamente a nivel donde termina la línea arqueada e inicia también la línea rectilínea, y tiene una longitud de 13.5 centímetros. Vamos a trazar un diámetro oblicuo que va a ir desde esta articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopúbica, que son aproximadamente 12 centímetros. No dice que uno de los lados podría ser incluso mayor en otros libros, ¿no?, unos 12.5 centímetros. Todos estos diámetros corresponden con los diámetros de una pelvis femenina, ¿no es cierto?, porque la pelvis femenina es la que me interesa a mí, no la masculina, ¿no? Porque el hombre no va a dar a luz. ¿Por qué es importante tener estos diámetros? ¿Qué va a pasar en el estrecho superior? Es el lugar inicial donde se va a encajar la cabeza del bebé, ¿no es cierto? Por ahí tiene que ingresar. Se encaja la cabeza del bebé. Una vez de que empiece a descender, necesitamos tener los valores del estrecho medio. Entonces nos vamos ahí. El estrecho medio nos dice que esa línea trazada desde el vértice inferior del que va a ser la sínfisis del púbica posterior a la misma, ¿no es cierto?, haciendo trazado prácticamente a nivel entre la cuarta y quinta vértebra sacra, nos va a dar un valor de 12 centímetros, y una línea transversa que prácticamente vamos a medir entre los acetábulos, que también nos va a dar un valor de 12 centímetros, ¿no es cierto? Y dijimos que en este estrecho medio formaba parte la espina ciática, ¿no es cierto?, la espina ciática, de esta manera. Entonces el estrecho medio es bastante importante. ¿Por qué? Una vez de que se encajó la cabeza del bebé en el estrecho superior, empieza a descender, ¿no
¿no es cierto? Y tengo acá dos espinas que pueden ser bastante prominentes, sobre todo en el varón. Supongamos que una mujer presente una pelvis un tanto androidea. ¿Qué es lo que ustedes hacen para valorar antes del trabajo de parto de que este estrecho medio es apto? Es hacer un tacto, ¿no es cierto? ¿Y qué van a buscar con el tacto? Hacen un tacto vaginal, ¿no? Hacen el tacto vaginal y abren los dedos lateralmente. Si al abrir los dedos lateralmente toco espina ciática acá, toco espina ciática acá, ¿qué significa? Que mi estrecho medio es muy angosto, no va a haber paso. Puede pasar tal vez la cabeza del bebé, pero los hombros se van a estancar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir acá? Una vez de que yo haga un tacto vaginal, me voy a nivel de las espinas, eso vamos a hacer en práctica. No toco una espina, al otro lado, no toco la otra espina, entonces me está dando una amplitud óptima del estrecho medio. Entonces significa que la cabecita y también los hombros pueden pasar sin ningún problema. Nos vamos al estrecho inferior. En el estrecho inferior también vamos a trazar dos líneas. Extremo inferior de la sínfisis púbica hasta el vértice del coxis. Y otra línea transversa a nivel de las tuberosidades isquiáticas. Esta primera línea anteroposterior tiene entre 7 y 10 centímetros. Aquí ya nos dice de que no es algo muy exacto, ¿no es cierto? Puede haber pequeñas variaciones. Y nos dice que esta línea transversa tiene 12.5 centímetros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces yo ya aprendí a valorar el estrecho medio. El estrecho superior no puedo valorar. Si yo quiero valorar el estrecho inferior y ver de que una vez de que atraviese el estrecho medio, la cabeza pueda salir al final del canal de parto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí tengo al pubis con la sínfisis, tengo las ramitas isquiopubianas, tengo las tuberosidades isquiáticas, ¿no es cierto? Tengo las tuberosidades isquiáticas. Posición ginecológica, agarran un puño. Coloco el puño, ¿no es cierto? Si al colocar el puño en esa posición ginecológica, se supone que aquí está la vagina, yo toco las ramas y toco obviamente las tuberosidades, esas ramas isquiopubianas, y estoy llegando prácticamente a las tuberosidades, significa que mi estrecho inferior es angosto. Y si es angosto, por más de que tenga un estrecho superior bueno, un estrecho medio bueno y el estrecho inferior sea angosto, ¿qué va a pasar con la cabeza del bebé? Se va a estancar, ¿no es cierto? Porque la vagina necesita hacer una buena distensión y amplitud para que salga la cabeza del bebé. Pero si hago este puño, pongo a nivel de la vagina y no puedo tocar ninguna de las ramas isquiopubianas, entonces ya me da a entender de que este diámetro de 12.5, ¿no es cierto?, es óptimo para que pueda salir con tranquilidad la cabeza del bebé. Estas son formas anatómicas y médicas de prevención durante el trabajo de parto. Si se olvidan de hacer eso, ¿qué pasa? Puede haber un estrecho medio angosto, un estrecho inferior angosto, hay una desproporción cefalopélvica, se estanca el bebé, ¿y qué pasa? No tienen cirujano, están en el campo y demás cosas. Sufrimiento fetal agudo, puede morir, ¿y quién va a tener la culpa? Ya estamos aprendiendo aquí a hacer este tipo de valoración, ¿no es cierto? Entonces, antes de pasar acá, en el libro nos muestra esta imagen, ¿no es cierto? De estos tres diámetros que son importantes: en el estrecho superior, en el estrecho medio y en el estrecho inferior. En el estrecho superior, ¿qué valor presentaba? El diámetro anteroposterior 13.5. En el estrecho medio 2. En el estrecho inferior 12.5. ¿No es cierto? Es todo el espacio que nosotros necesitamos para que descienda la cabeza y los hombros del bebé.
Entonces aquí vamos a empezar a hacer variaciones de la pelvis según el sexo, haciendo una comparación con la pelvis masculina. Para empezar, nosotros, ¿qué tipos de pelvis vamos a encontrar? Tenemos una pelvis androide, tenemos una pelvis ginecoide, tenemos una pelvis antropoide y una platipeloide. ¿Qué es lo normal en el varón? Que presente una pelvis androide. ¿Qué es lo normal en la mujer? Que presente una pelvis ginecoide. Eso ya son variantes. ¿Una mujer puede tener una pelvis androidea? Sí. Puede tener una pelvis androidea. ¿Por qué? Porque es su constitución anatómica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? En toda mujer que es bajita, por debajo de 1,50 m de estatura, sobre todo 1,40 m, que sea menor de 15 años, que no haya desarrollado, ¿por qué se les designa a una cirugía, a una cesárea? Porque justamente la pelvis no está desarrollada y con seguridad es completamente estrecha, ¿no es cierto? Ya. Si nos vamos a las variaciones, nos dice que en la mujer las paredes de la pelvis son mucho más delgadas respecto al varón. Nos dice que la pelvis menor es más ancha. ¿Por qué? Ya sabemos, ¿no es cierto? Nos dice que la concavidad sacrococcígea es mucho más acentuada, ya hemos visto en el sacro, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué. Todo tiene que ver con el trabajo del parto. Nos dice que las ramas isquiopubianas son más delgadas. Eso vamos a ver ahorita por qué. Nos dice que el ángulo del pubis también es más abierto, sobre todo para el estrecho inferior, nos ayuda mucho, y los agujeros obturadores van a tener una forma triangular en la mujer y una forma ovalada en el varón. Entonces, pelvis masculina, pelvis femenina. La abertura superior en el varón tiene una forma de un corazón, ¿no? Para que vean que el hombre tiene corazón en todos lados, ¿no? Y la mujer, ¿cómo es? Es mucho más ovalada, ¿no es cierto? Si una mujer tiene el estrecho superior ovalado, pues ya me trae problemas. Ya hemos dicho que también toda característica del armazón óseo es mucho más delgado en relación al varón. Nos dice de que esto es el agujero obturador es un poco más triangular y acá es un poco más ovalado, aunque no sé si da la imagen, entonces se ve de esa manera. Pero ¿qué es lo que me interesa? Es esta angulación que nos está hablando el libro, ¿no es cierto? Esta angulación tal vez es la más importante. Donde nos dice que en el varón agarramos de esta manera, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a usar esto durante el trabajo de parto? Si yo hago esto y coincide justamente con las ramas isquiopubianas, que son estas, significa que es una pelvis masculina. Si yo hago lo mismo en la mujer, hago esto, pero miren, sobrepaso las ramas isquiopubianas, entonces me dice que es femenino. Entonces, ¿qué hago para la mujer? Hago esto, ¿no es cierto? Y si al hacer esto, encajo con las ramas isquiopubianas con los dos dedos, me menciona de que esta pelvis tiene características netamente femeninas. Si bien durante el trabajo de parto podemos utilizar esta maniobra o la maniobra del puño, cualquiera de los dos es válido para determinar sobre todo el estrecho inferior, ¿no es cierto? Y es para eso que nos sirve la pelvis. Es bastante cortito, pero es también bastante importante, ¿no es cierto? Creo que no hay más, ¿no?